Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, por dicha, muy contenta de poder compartir este espacio. Igual. Bueno, y que espero que sea de muchísimo provecho para todas las personas que nos acompañan el día de hoy, porque creo que es un tema del que definitivamente necesitamos expandir conciencia y aprender muchísimo, muchísimo en todos los sentidos, todas las personas. Así que, bueno, sin más, creo que podemos dar comienzo. Me gustaría comenzar porque nos presentemos para todas las personas que no me conocen y nos están acompañando el día de hoy. Yo soy Maripaz Solano, soy psicóloga especialista en sexualidad y género. Desde hace más o menos como 7, 8 años empecé a trabajar con la población trans y ha sido de las experiencias más maravillosas de mi vida, que me ha formado no solamente a nivel profesional, sino principalmente como persona, como ser, de verdad, que transita este mundo para despertar también conciencia. Y pues bueno, creo que aprendí muchísimo y no dejo de aprender nunca con respecto a todo el tema de nuestra sexualidad, del género en sí, de cómo toda esta estructura social, ¿verdad? Cultural, marca impacta en quienes somos, cómo vivimos las experiencias de vida y demás. Este, ¿Qué más puedo compartir? Bueno, básicamente me dedico a procesos de capacitación, de educación en temas de sexualidad y género y también soy psicoterapeuta, entonces también agradezco muchísimo, muchísimo el acercamiento del grupo de No Binary para realmente expandir más conocimiento sobre este tema. Y sobre todo porque me parece importantísimo que quieran contemplar, ¿verdad? El ampliar este conocimiento en profesionales de la salud mental, que es también parte de lo que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, sin más, te doy paso para que te presentes. De acuerdo, muchas gracias. Comparto tus palabras y realmente espero que este sea un espacio de aprendizaje mutuo, que nos retroalimentemos y que al final construyamos algo bonito que pueda ser escuchado por otras personas en la casa. Mi nombre es Nora Chávez, soy psicóloga. En este momento tengo un bachillerato en psicología. Soy graduada de la mis partes favoritas de la psicología hasta el momento y lo que he logrado ejercer es la clínica. Amo la clínica, amo la psicología social y como también soy música, entonces ejerzo desde el arte también. Eh, Ay, sí, en este momento, bueno, no soy tan activa, pero participé en una red de acompañamiento LGTBIQ en Costa Rica que se está terminando de consolidar. Empezamos para las elecciones, específicamente en San Ramón del Juela, donde soy yo, y como volvimos a reactivar la red en contexto de pandemia para poder darle un acompañamiento psicoemocional a personas que están en cuarentena y están pasando por procesos que les atraviesan desde su identidad de género y su sexualidad, y poder apoyarles como en eso. También hace poco empecé a formar parte del Red de No Binaria Costa Rica. He participado en pocos proyectos hasta ahora por el poco tiempo que llevo. Esta es la primera vez que estoy hablando como de parte de nosotros y para mí es todo un honor poder impartir el conocimiento que me pasa tanto por el cuerpo como por la profesión que llevo. Estoy en proceso de licenciatura, ya nada más con el proceso de tesis y aquí muy contenta de compartir. bueno, que me encanta, qué chiva, me encanta saber que te unís a este club de profesionales, que es una labor tan importante. Me encantaría que también puedas comentar más sobre el grupo. Contanos, bueno, presentar al grupo, porque también muchas personas que nos están acompañando puede que no lo conozcan. Entonces, y tal vez si nos contás un poco cómo surgió, cómo se han organizado, ¿verdad? Que todo eso me parece importante. Ujú. Bueno, No Binaria Costa Rica es un grupo, como lo dice el nombre de personas no binarias. Es un grupo de acompañamiento tanto a nivel interno entre nosotros, es un grupo de bastante aprendizaje.
tanto para nosotros mismos, poder entender que lo que estamos pasando, lo estamos pasando acompañadas de otras personas que alrededor de nosotros y nosotras han pasado por lo mismo. Y también es un proceso de educación poder generar espacios como este y espacios de incidencia política, porque bueno, desde mi parecer la política son todas acciones que hacemos para poder, que tienen una repercusión con los otros seres humanos. Entonces son procesos políticos de enseñanza aquí o también procesos en política partidaria. Sé que mis compañeros tienen muchísimas comunicaciones, como por ejemplo con la comisionada LGTBIQ+, y demás. Entonces, estamos en proceso de siembra de cosas. Sé que el esfuerzo ha sido muy grande entre todos y es un proceso que va, un proyecto, perdón, que va creciendo poco a poco y que esperemos ahorita todas las personas se den cuenta de que existimos y que estamos aquí con fuerza. Sí, que me parece eso súper importante, ¿verdad? Porque parte de las acciones políticas, y lo comparto también muchísimo como feminista y activista por los derechos también de las mujeres, que en nuestra organización colectiva, ¿verdad? Es importante visibilizar la existencia y por supuesto porque todas vamos con diferentes áreas de trabajo y por supuesto un espacio como este es muy importante para visibilizar, dar existencia y sobre todo, ¿verdad? Que creo que para el respeto de las identidades es muy necesario tener espacios de sensibilización y de capacitación, Ujú. ¿verdad? Porque muchísimas personas desconocen por completo el tema y lastimosamente podemos llegar a irrespetar en muchos momentos la identidad de una persona por desconocimiento. Y creo que ahorita tenemos en un reto social, ¿verdad? Donde tenemos ambas caras de la moneda, por así llamarlo, ¿verdad? Por un lado, personas que sí queremos respetar las identidades, que tenemos sensibilidad de alguna manera, ¿verdad? Y entendemos y queremos respetar, pero podemos equivocarnos o no saber, ¿verdad?, cómo hacerlo. Y entonces por ese lado es importante aprender. Por otro lado, tenemos más reto con personas que al día de hoy no entienden, ¿verdad? O que de alguna manera son irrespetuosas de los derechos de las personas, Ujú. porque creo que de ahí quisiera que partamos, este es un espacio que vamos a manejar desde un claro enfoque de derecho, Claro. ¿verdad? El respeto a las identidades no es un favorcito, no es un acto de amor, no es algo si me nace humanamente, ¿verdad? Es un derecho y es algo que las personas tienen que tener muy claro. Me parece que es algo tan delicado que puede marcar una línea entre la vida y la muerte de una persona. Por supuesto. Una letra que Ujú. no hablemos, por ejemplo, ahora que vamos a hablar un poco acerca del lenguaje neutro, lenguaje inclusivo, marca el qué tan mal y qué tan bien puede sentirse una persona y qué tanto eso le puede dar repercusiones a nivel psicoemocional. Y sobre todo la vivencia completa, ¿verdad? La trascendencia completa a nivel social de la persona, porque también desde este claro enfoque de derecho partimos para entender que nuestra existencia marca, ¿verdad? Nuestro acceso a oportunidades, a los derechos, a lo que podemos, no podemos hacer en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, eso es clave para también que nosotros entendamos que la inclusión es acceso a derechos, es progreso, son oportunidades, ¿verdad? Y que ese plano de discriminación es lo que afecta cuando hablamos propiamente del tema de salud mental, ¿verdad? Y empezar a visibilizar esto en la salud mental, tenemos que lograr entender que las personas que tienen una variante en su identidad no es que tengan un problema de salud mental. Los problemas de salud mental vienen a raíz de Exactamente. la discriminación y la violencia que las personas tienen que afrontar debido a estas dificultades sociales que tienen y culturales, ¿verdad?, que tienen que afrontar en todos los ámbitos de su vida, familiar, de compañeros de vida, de diferentes ámbitos. Ajá. Igual también la poca importancia que se da a que es solamente un letra, una fase.
cosas que minimizan e invisibilizan todos los sentimientos y pensares de las chiques no binarias. Entonces es importante también verlo desde ahí, desde algo crucial y vital que deberíamos procurar para que una persona tenga un espacio seguro en su vida. Entonces había días. Exacto. Y bueno, por ahí quería empezar. Como puede que en este momento estén acompañándonos muchísimas personas que no tengan tanto conocimiento, o sea, la primera vez incluso que escuchan el término no binario, no están familiarizadas con el tema, creo que quiero aprovechar muchísimo este espacio para que podamos capacitar, ¿verdad? Sensibilizar y realmente que podamos permitir que aprendamos en conjunto cómo respetar las identidades. Y me gustaría por eso comenzar por explicar un poco, ¿verdad? ¿Qué es el espectro no binario? ¿De qué estamos hablando cuando estamos haciendo alusión a lo no binario? Okay. Entonces, estamos hablando propiamente de las identidades de género y de las variantes que tienen las identidades de género. Y esto me parece muy importante que podamos entenderlo, porque las personas tenemos desde el desconocimiento muchísima confusión y lo único que identificamos son las variantes de las orientaciones sexuales, pero en realidad nuestra sexualidad, nuestra identidad tiene muchas variantes. Nuestra identidad sexual como tal se conforma de nuestra sexualidad morfológica o es todo este proceso bioquímico, físico, ¿verdad? Más todo el proceso o el componente psicológico emocional que le da sentido a esta corporalidad. Y todo este componente psicológico emocional, ¿verdad? Es el desarrollo psicosexual que se construye a raíz también del proceso de socialización. Y es ahí donde entra a influir todo el tema social, cultural, ¿verdad? Y demás. Entonces, todos los seres humanos tenemos este componente, ¿verdad? Que es nuestra identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? La identidad de género es esta experiencia psicoemocional construida o el significado que le damos, ¿verdad? A nuestro sexo asignado. Entonces, ¿por qué hablo de un sexo asignado al nacer? Porque muchas veces desde el discurso científico, ¿verdad? Se ha hablado de un sistema sexo-género dual, ¿verdad? Entonces, muchas personas fuimos a la escuela y la primera clase que nos dieron de ciencia nos dijeron, existen mujeres y hombres, los hombres tienen pene, las mujeres tienen vagina y se acabó. Al día de hoy entendemos, después de muchísimos estudios que incluso hemos hecho a nivel científico-social, que el sistema sexo-género que fue planteado en ese momento está obsoleto y no representa ni identifica a la existencia de muchísimas personas en el mundo, porque en realidad la construcción de nuestras identidades sexuales es muchísimo más amplia que eso. ¿Verdad? Entonces, por eso hablamos de un sexo asignado al nacer, porque desde el discurso científico, ¿verdad? Existen dos sexos, al día de hoy identificamos tres, ¿verdad? Cuando hablamos desde el intersex, pero entendemos que nuestra identidad de género no está sujeta a ese sexo asignado al nacer o a la corporalidad. Entonces, puedo nacer con un pene, o puedo nacer con una vagina, o puedo nacer intersex, que la construcción de mi identidad de género va a variar según yo incorpore o no, ¿verdad? Estos roles de género que son construidos a nivel social y cultural, que va a variar desde nuestras historias, ¿verdad? Desde nuestras culturas, desde nuestras experiencias. Y súper importante para mí como profesional de la salud mental que quede ahí claro. Esto no tiene que ver porque hay experiencias traumáticas, porque es que hay abuso, porque es que hay violencia, porque esto no tiene que ver porque esa es una visión patologizante de las variantes de las identidades. Entonces, ¿qué es lo mismo que nos pasa con las variantes de las orientaciones? ¿Verdad? Yo quiero explicar por qué una persona es homosexual. Bueno, explicar por qué una persona es heterosexual. O sea, simplemente porque como existe la heterosexualidad, existe la homosexualidad. A como existe una identidad cisgénero, que es cuando hablamos de la identidad que coincide con el sexo asignado al nacer, existen todas las otras variantes de identidades, que es ahí
donde vamos a empezar a hablar de lo no binario. Ujú. Me parece muy importante que partamos de que quede claro, ¿verdad? De que una cosa es la identidad de género, que es como yo me apropio de la similitud o la diferencia de estos roles de género, lo incorporo y me sé, me reconozco, ¿verdad? Como persona, como desde un género o no, ¿verdad? Y desde ahí hay otros aspectos que tienen que ver con la expresión de esta identidad, que entonces es lo que vemos, ¿verdad? Que los factores femeninos, masculinos, la ropa, los manerismos de la expresión, exacto, ¿verdad? Entonces son dos cosas diferentes. Yo me puedo saber, o, ¿verdad? Me puedo saber mujer y puedo tener una representación del género completamente masculina, o puedo no identificarme con ninguno de los dos géneros, que ahí es donde vamos a entrar ya en tema de lo no binario, ¿verdad? Y otra cosa aparte es mi orientación sexual. Mi orientación erótica, afectiva, es única y exclusivamente de quién me enamoro y hacia quién siento o no siento atracción sexual. Ajá. Y eso no tiene que ver con mi identidad, porque yo puedo ser trans, cis, no binaria, que igual puedo ser homosexual, bisexual, heterosexual, pansexual, o sea, la orientación no define mi identidad. Y me parece, no sé qué pensás vos, yo creo que ese es un factor súper importante dejar claro, porque tanto lo vivimos personalmente como cuando lo vemos en otras personas nos confunde, ¿verdad? Muchas veces creemos que la orientación y la identidad son lo mismo, No, ¿verdad? Es muy importante tener clara esa diferencia porque genera muchísimas confusiones. Entonces, me gustaría centrarnos en entender que estas variantes de las identidades son muy amplias, como tantas personas sabemos, porque a ver, los estereotipos que ha generado este sistema sexo-género dual, que nos dice cómo deben de ser los hombres, cómo deben ser las mujeres, cómo nos comportamos, cómo nos vemos, cómo nos vestimos, son cajones que limitan a las personas realmente a ser y a expresarse. Entonces, a mí me parece que es maravilloso que hayamos llegado, ¿verdad?, a entender o a lograr tener ahora esta sombrilla, ¿verdad?, que trae lo no binario, que nos da todo este espectro de las variantes de las identidades de género. Me gusta entender que es un espectro, porque no estamos sujetos, sujetas ni sujetes a ningún estereotipo, sino que podemos permitir crear nuestra propia identidad desde con lo que realmente nos sentimos bien o no, ¿verdad? Entonces, no sé, me gustaría que también vos me aportes sobre cómo podemos entender a qué nos referimos cuando hablamos de lo no binario. ok, suscribo a esto que decís vos y también quería decirlo, para mí la identidad de género es un espectro. También es importante entender que el término no binario es un término sombrilla. ¿Qué significa esto? Significa que dentro de él hay varias microetiquetas que tenemos que aprender a respetar y esto es uno de los consejos que tengo yo para los profesionales en salud mental. Uh -huh. Nuestra teoría dice que una persona no binaria es una persona trans, pero esta persona no binaria que tenemos enfrente no se identifica a sí misma como una persona trans, tenemos que dejar la teoría de atrás, porque esas microetiquetas son lo que hace que las personas entiendan un poco más de qué va su vivencia de el género y su vivencia de su sexualidad y su orientación sexual. Entonces es importante respetar todas esas microetiquetas, aunque nosotros digamos que no calzan con nuestra teoría. En nuestro grupo de personas no binarias, en algún momento estuvimos hablando y para mí como persona no binaria y también como persona profesional en psicología, es súper enriquecedor escucharles decir a todos, bueno, yo me identifico como trans, yo me identifico como queer, yo me identifico como una persona que no tiene una etiqueta específica. Entonces, por más teoría que nosotros empecemos a leer y diga que esto es esto y esto, el respeto por estas microetiquetas que definen a cada uno de nosotros es súper importante. Entonces, entender que lo no binario es también un término súper amplio. Es una vivencia, como vos decís, de cada una de las personas de su propia historia de vida, de su propio presentarse ante el mundo, de su forma de querer escuchar que otros se dirijan hacia ella y demás. También quería denotar que es súper importante ver que estas cosas que nosotros conocemos como género, que conocemos como roles de género, como identidad de género y orientación sexual,
es de este momento histórico en este lado del planeta, en este lugar donde estamos. Y se ha ido cambiando a través de la historia, se ha ido cambiando a través de los kilómetros de distancia, no es lo mismo como lo vamos a ver aquí en Costa Rica, donde estamos nosotros hablando, a como lo puede ver una tribu de nativos americanos en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen a las personas que se dicen a sí mismas dos espíritus, por ejemplo, que también es una concepción que tienen ellos acerca de un tercer género u otro género que no está dentro de lo no binario y dentro de lo binario, perdón, y entonces es importante también ver que las diferencias culturales, las diferencias de tiempo, lugar, espacio y de economía son súper importantes. Nosotros estamos no en un lugar sin que el resto de cosas nos afecte. Todas estas etiquetas las ponemos para poder entendernos cómo nos expresamos aquí y ahora en este momento histórico. Exacto. Y a mí me parece eso vital porque entonces tenemos que entender que así como vamos evolucionando como seres, ¿verdad? Vamos caminando también a nivel teórico desde no solo un plano profesional, sino desde un plano social. Y entonces, también qué importante poder visibilizar que, por ejemplo, todo este planteamiento de lo no binario, ¿verdad? Surge de la necesidad de las personas. ¿Verdad? No es algo que los profesionales les dijeron, ay, vamos a crear esta teoría porque nos parece que es importante, ¿verdad? Sino que esto surge de la necesidad de existencia, de nombrar la realidad y la diversidad de las realidades de las personas, porque al día de hoy entendemos que no existen personas que cumplan con estos estereotipos de género, ¿verdad? O estos roles de género son en realidad mandatos impuestos a nivel social. Claro. Entonces, el tener que cumplir con eso más bien ha generado, ¿verdad? Muchísimos problemas a las personas cuando no nos sentimos representadas ni identificadas y rompemos con eso, ¿verdad? Y todo el rollo que sabemos se trae esto consigo. Entonces, qué importante también poder entender que todo este espectro de las identidades de género se ha ido ampliando conforme las personas se han podido ir también, ¿verdad? Levantando a decir, ok, no, no me represento con eso, porque inicialmente, ¿verdad? Esta ruptura que hemos tenido con el espectro trans, ¿verdad? Entender y nombrarlo cis incluso, ¿verdad? Nombrarlo cisgénero, decir, ok, sí, existen personas que su identidad, ¿verdad? Coincide con ese sexo asignado al nacer, pero no todas las personas somos así, Claro. ¿verdad? Y lo trans, como vos dijiste, ¿verdad? Viene a ser una sombrilla también inicialmente de las personas que transgreden por completo este género, pero aún así se identifican, ¿verdad?, de un género. Entonces, por ejemplo, la mujer trans transiciona, ¿verdad?, desde el sexo asignado al nacer de hombre a su identidad de género como mujer. Y, ¿verdad?, se nombra desde ahí, se vive desde ahí. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Se nombra desde un género. Ahora, lo no binario, a mí me parece que es súper importante incorporar que las realidades pueden ser muy variantes, ¿verdad? Y no necesariamente se van a identificar con un género, ¿verdad? Y ahí tal vez vos podés aportarme más también desde tu vivencia, pero hay personas que pueden ser a género, ¿verdad? Y realmente no les importa identificarse con ninguno de los dos, no tiene género, y esto para mucha gente, pero ¿por qué? Pero necesito. O sea, entienda que es una necesidad suya que la persona se identifique con género. O sea, hay personas que no se identifican con un género, hay personas que pueden ser bigénero, ¿verdad? Que pueden, o género fluido, ¿verdad? Entonces pueden identificarse con ambos géneros, incorporar de ambos. Hay personas que sí les interesa marcar esta diferencia, hay personas que no les interesa, ¿verdad? O sea, podría perfectamente decir, la verdad no me importa si me decís ella, él o ella, ¿verdad? Puede que hay personas que sí les importa, ¿verdad? Y eso yo creo que es muy importante también aclararlo, porque en la variante de todas estas identidades, que es la reacción que las personas muchas veces tienen conmigo, ¿verdad? Cuando yo explico esto, es como, sí, pero ¿y ahora cómo
vamos a hacer, ¿verdad? Y ahora entonces, ¿cómo vamos a decirle? Y ahora, ¿cómo lo vamos a identificar? Bueno, es muy simple. Usted parte de cómo se identifica la persona, no de cómo usted la identifica, ¿verdad? Entonces, en tu caso, si vos me estás diciendo que te identificas como ella, o sea, yo lo que necesito incorporar es cómo vos te identificas y desde ahí yo parto. Las personas tienen mucho miedo, ¿verdad? Lo que yo he podido compartir y he visto que hay mucho miedo a equivocarse, hay mucha resistencia, ¿verdad? Porque no lo entiendo. Entonces, Sobre todo, creo que eso es importante también aclararlo, que dentro, como las variantes son tantas, lo que las personas tenemos que aprender para dejar de irrespetar es aprender a preguntar, sí, ¿verdad? Entonces vos no me vas a dejar mentir, ¿verdad? Como persona no binaria, si yo te pregunto a vos, ok, ¿cómo te llamas? Bueno, ¿y cómo te gusta a vos que yo te diga? ¿Cómo te sentís si yo te digo de esta forma? Es algo que vos no vas a tomar ofensivo, ¿cierto? claro, de igual manera también hay que tener un poco de cuidado, por lo menos en lo personal lo digo, porque a mí no es que me gusta que me digan de esta manera, es que esto soy yo. De hecho, hay una discusión como en el inglés cuando preguntan por preferred, que significa preferidos. Entonces, cuando preguntan por sus pronombres preferidos, bueno, también hay un cierto muchas gracias por intentarlo y así, pero bueno, no es que yo escojo de preferencia, es que descubrí que este ser humano soy yo y que a este ser humano hay que hablarle de esta manera, porque Ujú. yo me encuentro escuchando y me ha pasado escuchando a otras personas dirigirse a mí como ella o como él, y entonces es un poco en algún momento, bueno, no me hace sentir bien, no me hace sentir cómoda y demás, entonces es importante también poder ver palabras. Y voy a hablar un poco acerca de eso que dijiste en un principio. Nombrar provoca visibilidad. Bien se dice que lo que no se nombra no existe. Entonces, Exacto. no estamos nombrando a las personas, no estamos nombrando, haciendo sus pronombres, dirigiéndose hacia esas personas, no estamos dándole validez a lo que ellas son, a cómo ellas se identifican, a cómo ellas viven su vida y a cómo ellas se proyectan ante el mundo. Entonces es importante el lenguaje neutro porque ese es el lenguaje en el que nosotros queremos que se nos dirija a nosotros. Y también es preguntar, es saber preguntar, es poder llegar y decirle a esta persona, ¿cuáles son tus pronombres? Y poder respetarles sus pronombres. No cuesta nada, a veces uno se equivoca, yo misma me equivoco y a veces me dirijo a mí misma como con A, con E, con X, con lo que sea, pero no importa, porque lo importante es saberse tratar de quitarme este chip de la cabeza que me pide, porque para mí vale más una vida que un error gramatical, que la RAE que dice, que es que los diccionarios dicen lo otro, realmente vale eso más que una vida. Yo realmente no creo. Nada cuesta tratar de cambiar un poco esta mentalidad y ser un poco más flexibles y salvar una vida también, de llegar y decir y hacer sentir a una persona cómoda y decir, Aquí me parece algo vital. Entonces, creo que ya entrando en el aspecto que me parece a mí más importante para compartir con todas las personas que nos estén acompañando, es cómo respetamos entonces las identidades. Vamos a partir de que la identidad es un derecho, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, no es un favorcito, no es algo que yo hago de buena gente, no es algo que yo hago porque, ay, qué profesional más Tuani, no, o sea, es un derecho. claro, Entonces, cuando hablamos de que es un derecho, es algo que yo no puedo sobrepasar, es algo que te pertenece por el solo hecho de ser un ser humano, ¿verdad? Y es realmente un tema preso político, legal, etcétera. Entonces, si queremos incorporarlo desde la sensibilidad, precioso, maravilloso, yo siempre abogo por eso. Pero si la sensibilidad no nos atraviesa, ajá, tenemos que entender que esto no es una elección, claro, ¿verdad? O sea, no es una elección para ninguna de nosotros llegar a elegir si respeto esto o no, ¿verdad? Es un deber social, es un deber político, es un deber humano. Entonces, también creo que el tema del lenguaje es súper importante porque además
el lenguaje reestructura a nivel cerebral. Lo que vos dijiste, sí, da existencia a nivel social, pero también reestructura todo lo que nosotros creemos, concebimos de las personas. Entonces, me gustaría también que vos nos puedas ampliar cuál es la forma correcta para dirigirse, cómo podemos preguntar, cómo respetar esta variante de identidades. Ok, algo que dijiste en un principio fue importantísimo. No es lo que nosotros veamos en la otra persona, es lo que esa persona vea en sí misma. Entonces, puede ser que nosotros veamos una presentación ante el mundo femenina o masculina. Entonces, le vamos a encajar según lo que nuestra sociedad nos haya dicho que esto y esto es así. Pero eso no es lo que vale. Nosotros no tenemos la palabra ni la gerencia en lo que la otra persona siente sobre sí misma. Entonces, ¿cómo puedo dirigirme hacia ti? Es una manera bastante respetuosa, a mi parecer, de preguntarle a la otra persona. ¿Vos cómo te identificas? ¿Cómo querés que te llame? ¿Cuál es tu nombre? Porque en algún momento también tenemos cédulas de un gobierno que tampoco ayuda a cambiar nuestros nombres, no hay suficientes leyes que nos amparen ante nuestra orientación y nuestra identidad, y también es importante preguntar ese tipo de cosas, porque si en mi cédula dice una cosa, pero yo quiero que me digan de otra manera, es importante poder preguntar esas cosas y perderle el miedo a preguntar a las personas, porque estoy segura del montón de personas que yo conozco, que es importante mientras se nos hable con el amor y el respeto, y saber que vos estás interesada en saber cómo yo me voy a sentir más cómoda y cómo me voy a sentir más respetada en esta conversación que vamos a tener, en esta interacción que vamos a tener. Entonces, si la persona llega y dice, quiero que se me dirija a mí de esta o esta manera, es recordar y tratar de darle lugar a esa petición que se ha hecho. Y bueno, en el caso del lenguaje neutro es el utilizar la E. Hay personas que utilizan la X, y sin embargo hemos tenido también muchas discusiones desde el grupo sobre cuál de estas es mejor. Eh, la X en muchos casos cuando se lee es difícil de incorporar que es una E, entonces muchas personas también la cambian a O y siguen perpetuando el lenguaje no neutro y demás, además de que en las aplicaciones para personas ciegas, cuando se lee los subtítulos y demás, no se puede leer la palabra, entonces no se incorpora este sonido de la E de lenguaje neutro. Entonces también es importante preguntarle a la persona y ver políticamente si utilizamos una E o una X, leer al respecto, saber nuestra posición y también preguntarle a esa persona, ¿quieres que me dirija a ti de esta manera, de esta otra manera o así? Siempre es importante preguntarlo. Claro, y entonces eso me lleva a aclarar, tal vez, como me parece importante, ¿cuál sería la forma más respetuosa de preguntar, verdad? Y yo creo que partiendo de estos pequeños detalles, que no son pequeños, son muy importantes, como los que dijiste, ¿verdad? Yo te veo y número uno, entonces, esto es lo que, el primer paso, bueno, para que nos quede muy claro, yo te veo y no asumo. Aquí, ¿verdad? Creo que la primera lección en la vida es no asumir, ¿verdad? No porque yo estoy viendo esta expresión de género, ¿verdad? O esta ropa, o este corte de pelo, o este manerismo, yo voy a asumir cómo te identificas. Entonces, ¿cuál es la manera más respetuosa de poder acercarme a vos y de preguntar y poder respetar tu identidad? Creo que también nosotros como profesionales de la salud mental tenemos que tener un oído afinado. Y si esa persona, al hablar con esa persona, se dirige a sí misma con ciertos pronombres, es oír esa forma también de dirigirse a sí mismo, y también es importante llegar y preguntar desde el respeto, como yo quisiera que te sientas cómodo, cómoda, cómode, no sé cómo dirigirme a ti para poder hacer este espacio más seguro, quisiera que me lo digas, por favor.
Entonces, recordar ese tipo de cosas, bueno, pequeñas cosas que no son tan pequeñas, como por ejemplo, eso que decía yo antes, no son, no son preferidos, no son escogencia, no es algo que yo me levanté un día diciendo, voy a hacer que esto sea de ahora en adelante yo, es algo que descubrí que soy yo, es algo que todos descubrimos que somos nosotros, entonces es importante también respetar, y si esos pronombres cambian a lo largo de las diferentes interacciones con esta persona, cambiar nosotros con ellos también, y recordar y dar visibilidad y validez a estas formas de tratarse y identificarse. Exacto. Y además yo quiero respaldarte en eso, porque al menos en mi experiencia, yo siempre he sentido que las personas han sido muy, muy claras conmigo, ¿verdad? Por ejemplo, con las personas no binarias que siempre he conocido, ¿verdad? Me han dicho, ¿verdad? Me llamo así, soy una persona no binaria, mi pronombre es tal. Entonces, también eso, desde ahí yo parto para respetar a las personas, ¿verdad? Y también, digamos, cuando son personas trans, no necesariamente todas las personas trans les gusta decir que son trans. Claro, A muchas sí, a otras no, ¿verdad? Pero también yo he vivido muchísimo el ver que lo aclaren, ¿verdad? Que se presenten como, ¿verdad? Desde dónde se identifican y que las personas lo respeten. Entonces yo creo que también eso es parte de hacer conciencia, de que es de incorporar ese deber. Y me parece súper importante este trabajo, ¿verdad? De empezar a desestructurar el lenguaje claro. y de empezar a incorporarlo. Porque también, ¿verdad? Para muchas personas es un reto. Y entonces me gustaría entrar ya propiamente también en este tema de cuáles son los retos que tenemos propiamente también en el área de la salud mental. Creo que uno de los principales retos que nos topamos es el tema de cómo se han patologizado, ¿verdad? Las sexualidades, las identidades sexuales. Y de ahí parto de un plan histórico donde hemos crecido con una visión de que existe una sexualidad buena y una sexualidad mala, ¿verdad? Desde un componente también político, social, moral, porque la ciencia es política, ¿verdad? Y los mismos discursos científicos han sido discriminatorios, han sido estereotipados y han sido precursores de todos estos factores que terminan generando violencia. Porque para mí es súper importante que eso quede claro, ¿verdad? Si abogamos por que realmente desestructuremos este sistema sexo-género, es porque es precursor de la violencia. Cuando yo irrespeto tu identidad, yo te estoy violentando. ¿Verdad? Y es así, y respeto tu identidad, ignoro tu existencia y te privo de derechos, ¿verdad? Entonces, lo que vos decías, el respeto a una vida humana, porque si yo parto de que yo soy lo correcto y que entonces vos sos un objeto de estudio o que hay algo mal con vos, o sea, mi intervención no solamente va a ser terriblemente errónea, sino terriblemente dañina, ¿verdad? Y entonces creo que hay un reto, por un lado, de ser profesionales de la salud mental, que contribuyamos con la conciencia y la ruptura de estas visiones patologizantes de las identidades, y por otro lado, de desestructurarnos a nosotras mismas desde estas creencias y desde estos aprendizajes, porque es terriblemente riesgoso que lleguemos a atender a una persona desde ese lugar, ¿verdad? Y yo creo que esto es un llamado a la conciencia demasiado grave, que de esos estereotipos intervengamos con una persona y en vez de apoyarle y ayudarle en su proceso de reconocimiento y afianza, además, contribuyamos con destruirle su autoestima, la percepción, asentar incluso, ¿verdad? Ahí sí, un problema de salud mental, porque era lo que decía al principio, ¿verdad? No es que esta persona tenga un problema de salud mental por la variante de su identidad o por su identidad. Tiene un problema de salud mental por el rechazo, por la violencia social, familiar, por ser excluida de espacios educativos, sociales, ¿verdad? Todos esos procesos son los que terminan generando
que la persona tenga problemas de salud mental. Y si además llega buscando ayuda y yo como profesional le refuerzo eso, Claro, o sea, es una mala praxis que como vos dijiste, o sea, yo creo que esto es algo súper importante. Las malas praxis que podemos hacer los profesionales de salud mental son tan riesgosas como las que pueden hacer otras personas del área de salud, claro, ¿verdad? Porque entonces nosotros vemos el riesgo en una operación, ¿verdad? Donde entonces, si ese médico cirujano hace mal su proceso, literalmente se echó a la persona, ¿verdad? Y nosotros también podemos hacer eso, o sea, porque si yo hago una mala intervención, eso puede terminar en un suicidio, claro, ¿verdad? Puede terminar en una persona que termine teniendo conductas autodestructivas al punto que le lleve a la muerte. claro. Entonces, esto es muy, muy importante. Eh, entonces, creo que uno de los aspectos súper claves aquí es ser personas que podamos contribuir con romper el estigma, no con acentuarlo. Y me encantaría también que vos me aportes en este aspecto. ¿Qué pensás y qué ves vos también de ya estar involucrada con el proceso, ¿verdad? Y con el ambiente de la salud mental. Claro, yo creo que nosotros como profesionales en salud mental tenemos que cuestionar muchas cosas y no cuestionar otras. Lo que no se debe cuestionar, como decía yo antes, es la forma en que cada persona vive su orientación sexual y su identidad de género. No podemos verlo desde esta lupa académica que al final y al cabo también sigue siendo productora de este poder hegemónico que violenta a las personas. Entonces, está bien que tratemos de entenderlo desde la teoría, está bien que intentemos encasillarlo, pero este ser humano que está al frente lo vive diferente a como están cerrados los libros y no tenemos que encasillarle a esta persona porque nosotros decimos, es que eso dice la teoría, eso tiene que ser eso, no tiene que ser así. Tenemos que respetar esas etiquetas que estas personas eligen como nombrarlas para poder darse cuenta y poder entenderse a sí mismas, cómo viven al mundo y hacia sí mismas. Es importante esta civilización y esta validación de las microetiquetas porque, como decía yo, son formas de poder entenderse, de poder organizar esta información que a veces tenemos en nuestra cabeza porque no nos han hablado de esto. No es algo que se dice, no es algo, no es una información a la que accedemos en las escuelas, porque como bien decías al principio, en algún momento nosotros nos enseñan desde biología, ¿es esto o es esto? Si no somos eso, ¿qué somos? Entonces, no teníamos acceso a información y tenemos que respetar esas identidades y validarlas. Esas son las cosas que no se cuestionan, es un derecho de las personas, pero que sí podemos cuestionar. Podemos cuestionar cuando somos terapeutas hablando desde el privilegio de los cis, porque podemos simpatizar con esas personas, pero realmente podemos entender en nuestros cuerpos lo que una persona trans, una persona no binaria vive día con día. Podemos empatizar, como decía antes, pero también es importante llegar y decir, no llegar y decirle, te entiendo, bueno, no entendés, podés entender y ver mi dolor, podés entender y ver mis vivencias día con día, las luchas que yo llevo, pero podés entenderme del todo o estás hablando desde el privilegio cis. También hay que tratar de escuchar y afinar ese oído que tanto tenemos hacia las otras personas, este oído clínico que nos acompaña tanto en la práctica grupal como individual o en cualquier tipo de psicología que decidamos ejercer, este oído clínico que tenemos hacia las otras personas, también escucharnos a nosotros mismos como profesionales en salud mental y darnos cuenta, tengo transfobia analizada, hay algo de mí que me hace hablar desde el privilegio, realmente estaré creando un espacio seguro para estas personas que están aquí. ¿Por qué siento molestia de que estas personas se identifiquen como X, Y o Z o como ellos deseen? Es importante también conocer nuestras limitaciones. Si nosotros vemos que no vamos a crear un espacio seguro para estas personas, retiramos. ¿Por qué vamos a ejercer una mala praxis? ¿Por qué vamos a hablar desde nuestros privilegios para hacerle mal a una persona? Si simplemente hay algo que no estamos entendiendo de estas personas y no queremos abrir nuestras mentes y nuestros corazones para entenderlas y ayudarles, no los tratemos, no les impongamos nuestras ideas. Eso es algo que también deberíamos entender como profesionales. Hay derechos del paciente, derechos de la persona que consulta, derechos de todos los seres humanos y hay deberes también de nosotros como terapeutas o de nosotros como psicólogos en cualquier área de la psicología que ejerzamos, que es dar una calidad de atención
pero también provocar espacios seguros para estas personas. Entonces, me parece que es importante que también deconstruyamos lo que la academia nos enseña, lo que la vida nos dice y poder ver más allá de lo que nosotros aprendimos y simplemente sentarnos, callarnos y escuchar. Exacto. Quiero dar también, bueno, creo que además dos puntos que me parecen claves amarrar con todo lo que decís, ¿verdad? Lo primero, que entonces todos estos factores son los que nos van a ayudar a contribuir realmente con el avance social en este aspecto, ¿verdad? No teorizamos desde hipótesis, ¿verdad? Que hacemos desde el privilegio profesionales. Teorizamos desde las realidades sociales y de las personas. Que por aquí también veía, ¿verdad? Como una pregunta que decía que desde dónde se produce esa teoría, ¿verdad? Las ciencias sociales, ¿verdad? Producimos teoría a raíz de estudios, ¿verdad? Que se realizan con las personas. Entonces, no es mi propuesta, ¿verdad? Por eso me parece súper importante también entender que la ciencia es política y que también puede estar sesgada, que históricamente también estas teorías patologizantes han sido construidas, como vos dijiste, desde el privilegio cis y desde el privilegio de clase y desde el privilegio patriarcal, ¿verdad? Entonces, todas esas visiones, ¿verdad? Que habíamos tomado como una verdad absoluta desde la ciencia, han sido construidas y sesgadas desde esas visiones, ¿verdad? Entonces, por eso se patologizaba, porque yo parto de que yo soy lo bueno y que vos sos lo extraño, ¿verdad? O que es lo que hay que estudiar. Entonces, por eso decía en principio, ok, si vamos a empezar a cuestionar, ¿verdad? ¿Por qué existen las personas no binarias? Bueno, cuestionemos por qué existen las personas sin género, ¿verdad? Porque vamos a cuestionar por qué existen las personas homosexuales y cuestionemos por qué existen las heterosexuales, porque todas son variantes que son parte de lo que somos los seres humanos, ¿verdad? Y yo creo que es de ahí donde hemos logrado llegar a entender esto y desestructurar ese sistema es un reto muy grande, pero además es algo que necesitamos incorporar para lograr dar una atención integral, Claro. ¿verdad? Porque si no, como lo decíamos, ¿verdad? Que riesgoso ser yo una persona que tiene incorporado todos estos estereotipos, que tiene incorporadas todas estas creencias, ¿verdad? Además, eh, y no las ha trabajado nunca y va a llegar a intervenir desde ahí. Es un deber de profesionales en la salud mental, capacitarse, sensibilizarse, estar preparadas realmente para la atención integral de las personas y realmente en caso de que de verdad esto sobrepase sus creencias y su moral y demás, bueno, yo creo que en este caso no deberían de ser profesionales de la salud mental, Claro, en pero primer lugar. si aún es así como es la realidad en la cual vivimos, creo que lo mínimo que deberían de hacer es referir. O sea, uno no atiende algo para lo que no se No sé, encuentra preparado, porque puede realmente llegar a generar un daño muy grande en la persona, claro. ¿verdad? Y bueno, creo que nos quedan como 10 minutitos, se nos ha ido volando, estaba riquísimo esto, pero quisiera ver por aquí, creo que habían algunas preguntas. Claro, sí. Primero, bueno, hacer una acotación que nos hicieron que es súper importante con respecto al lenguaje y esa pregunta acerca de los pronombres. No todas las personas no binarias utilizan el pronombre ella, sino que pueden identificarse ella, ella, él, ella y demás. Por eso la importancia de preguntar persona a persona cuáles son sus pronombres, con cuáles pronombres quiere que se le dirija. Entonces es importante. Muchas gracias por la aclaración. Sí, y con esto también me gustaría agregar que muchas veces se nos aclara y aún así se irrespeta, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo súper importante. Las personas muchas veces se pueden equivocar, ¿verdad? Y como vos dijiste ahora, puede que me equivoque y a veces puede parecer una cosa forzada lo que estoy haciendo y al principio va a ser así,
Ujú. Si es algo que yo estoy aprendiendo, si es algo que yo estoy incorporando, hay que perder el miedo a eso. Pero también pasa que las personas se equivocan o no lo respetan porque no están incorporando lo importante que es, Sí, porque no quiero ¿verdad? hacerlo. Entonces, literalmente porque yo pienso, ay, no, no es tan importante. O es vara. Bueno, sí, yo respeto quién es la persona, pero Claro. realmente no incorporo lo importante que es respetar un pronombre porque creo que eso no es algo vital, Ujú, ¿verdad? Pero entonces yo creo que sí es importante como dejar eso muy claro. ujú, Cuando hay una persona que te está diciendo que eso es clave para el respeto a su identidad, tenés que incorporar que es sumamente importante. claro, ¿Verdad? No es selectivo, no es, yo no puedo valorar lo importante que eso es para vos desde mi realidad, claro. porque entonces estoy actuando como vos dijiste, desde mi privilegio, Ujú, ¿verdad? Porque yo, entonces, como persona cisgénero, nunca he sido cuestionada. claro, Y como nunca he sido cuestionada y nunca he sido inválida en mi identidad, no puedo entender lo que esto representa para vos. claro. Y desde ahí es que cometemos también muchas veces ese error de invalidar y respetar lo que la persona nos está diciendo. Ujú. Sí, claro, en ese momento también me voy a quitar entonces mi etiqueta de psicóloga y voy a hablar desde yo como persona no binaria. Un pronombre hace la diferencia entre que el comentario que me digan me provoque felicidad y me haga sentir validada, me haga sentir feliz, me haga sentir como la persona que soy, a que simplemente también me destroce mi ser porque cosas tan pequeñas como yo llegar y que me digan, qué linda te ves, y yo recordar y decir, no soy linda, esa no es la manera en la que me gustaría que se dirijan a mí. Entonces, me estás diciendo cosas bonitas, pero no me estás haciendo sentir bien. Y si ya lo he hablado con vos y demás, decir linda creo que no gasta más saliva de lo normal. Sí, muy bien. Bueno, y para ir ya como concluyendo, me gustaría también, sí, pues, ir generando como este mensaje final. ¿Qué cosas te parece a vos también a nombre, verdad, o a título, a representación del Grupo No Binario Costa Rica, que es importante transmitirle a las personas, verdad, tanto a profesionales de la salud mental como a las personas en general, porque creo que nos acompañan muchas personas que sí han tenido interés también de saber del temas, porque también están interesadas en aprender, en respetar, ¿verdad? ¿Qué cosas creerías importante que se lleven como mensaje final? Es importante, a mi parecer, tener una mente y un corazón abierto para poder aprender de estas cosas, informarnos, entender y reconocer que todas estas cosas con las que nos criaron tal vez no son las cosas reales, tal vez se nos crió, como dijimos antes, de una manera A, B, blanco, negro, y poder entender que hay demasiadas cosas en medio de estos dos puntos y poder estar anuentes a entender y respetar a las otras personas. Este es un proyecto que va tomando un montón de fuerza. Conozco a muchas de estas personas no binarias que son carguísimas, que están muy anuentes a poder dar capacitación, a poder hablar con estas personas que quieren entender también un poco de qué va. Por favor, sigan las páginas en Instagram y en Twitter. Es importante porque vamos a estar transmitiendo diferentes informaciones. Es un proceso bastante grande y sé que hay mucha energía depositada en esto y lo importante es que las personas se traten de quitar las cadenas, las cosas que tienen encima de una sociedad que nos impone roles y que nos ha impuesto una educación y una forma de ver las cosas. Entonces, creo que eso es lo que dejo, que tanto profesionales en salud mental como cualquier otra persona simplemente se abra y diga, bueno, quiero aprender, quiero entender y quiero respetar. Muy bien. ¿Cómo podemos contactarles? ¿Cómo podemos seguirles? ¿Cómo podemos estar pendientes también de apoyar, demás? O bueno, de buscarles en caso de que también se quiera hacer asesoramiento, capacitación, etcétera. Claro, en las redes sociales estamos como No Binario Costa Rica y a partir de ahí entonces nos escriben a los inbox y estaremos respondiendo para también ver qué otras maneras podemos comunicarnos ya dependiendo como de las necesidades de esas personas. Muchas gracias. Y bueno, a mí me gustaría también aportar como profesional de la salud mental.
que para mí es súper importante que quede claro que las variantes de las identidades no son patología, Claro. ¿verdad? Ninguna, ¿verdad? Ni la, así como no lo es la cis, tampoco la de la trans, tampoco es ninguna de las no binarias, Ajá. ¿verdad? No son patología. Y eso es algo con lo que necesitamos romper en cualquiera de nuestros espacios. Las variantes de nuestras identidades son perfectas como son. Y que si hay algo que yo he aprendido todo este proceso, no solo como profesional, sino también como ser, como persona, es que los seres humanos, si somos más felices, es cuando podemos ser más genuinos y más acordes a nuestra esencia y a nuestro ser. Y que defender la libre expresión de todo lo que somos en todos los sentidos y por ende nuestra sexualidad, que es en sí energía de expresión, es el valor humano más grande que tenemos. Y realmente partir de que no es una patología, es partir de capacitarnos y sensibilizarnos para respetar todo este proceso de reconocimiento que estamos teniendo a nivel de las diferentes existencias humanas y también entender que eso es estar a favor de que tengamos acceso a derechos todas las personas, ¿verdad? Y también entender que eso es parte de lo que dignifica la vida humana. Claro. Porque si hay algo que para mí ha sido muy fuerte siempre desde toda esta experiencia como profesional, es ver lo difícil que es reparar el daño Claro. que genera la violencia a raíz de todo este proceso social, ¿verdad? De lo que ha pasado para muchas personas desde las experiencias de violencia familiar, las experiencias de violencia en los ambientes educativos, las experiencias de acoso, de violencia sexual, porque el tema también con el sistema sexogénero es que como son mandatos sociales, ¿verdad? Si no los cumplimos se castiga. Claro. ¿Verdad? Y Entonces, si se yo me salgo de la norma, se castiga. Y la forma en la que nos castigan es atroz. Nos prohíben derechos, nos echan de espacios, nos violentan de diferentes formas. La violencia sexual está implícita, ¿verdad? Porque también es el castigo social. Y entre más rezagada está una persona de todo este acceso a derechos, es más fácil violentarle. ¿Verdad? Entonces también que seamos conscientes de que no es que esto no me toca a mí, porque todas las personas en todos los espacios podemos empezar a incorporar estos cambios Claro. que nos permiten generar una sociedad más justa. Nos quedan 23 segundos, 22. Muchas gracias. Ha sido demasiado importante, lindo compartir y bueno, espero que las personas hayan aprendido mucho. Escríbanos, Claro. pregúntenos, busquen a No Hay Nadie para seguir capacitando.